Boletín ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Bienvenidos a Boletín ABGRA, quinta temporada y ya en el segundo semestre. En un momento se nos pasó la mitad del año. Y lo que se viene, por supuesto, siempre para esta época, en septiembre, es la Reunión Nacional de Bibliotecarios. Esto es para saberlo, lo escuches cuando lo escuches, que siempre, más o menos para esta época, viene la Reunión Nacional de Bibliotecarios. Esta vez va a ser en Mar del Plata y a partir de la semana que viene, del próximo episodio, vamos a estar hablando de quiénes son los coordinadores, quiénes son los expositores, para empezar a inspirarnos. Y hablando de inspiración, dijimos, ¿qué hay poderoso para inspirarnos a nuestro próximo encuentro? Y ahí nos acordamos de una persona hermosa que es Iván Triana, un colega colombiano que tiene la Biblioteca de la Creatividad, que realmente es un modelo en toda la región. Y otra de las cosas que nos acordamos es que para la pandemia, en el medio de la pandemia, le hicimos una nota para celebrar los 67 años de ABGRA y que, claro, nunca pasó por este boletín. Así que qué mejor que retomar eso. Lo que vamos a escuchar va a ser una primera parte, que es de un TED que hizo Iván Triana hace un par de años, pero más que nada es para conocerlo, para que conozcan su historia. Y la segunda parte es la nota exclusiva con nosotros, donde habla no solo de sus motivaciones y de qué manera, y siendo el vivo ejemplo de las bibliotecas transformando vidas, de qué manera Iván, a través de la biblioteca, de su profesión y de su pasión, logró transformar la vida de cientos de chicos en un barrio de Colombia, en Ciudad Bolívar. Los dejo entonces, Iván Triana, Biblioteca de la Creatividad, en Boletín ABGRA, quinta temporada. ¿A quiénes de acá, de niño, les dijeron qué quería ser cuando grande? ¿Quiénes de ustedes le han hecho esta pregunta a un niño? Miren, se los voy a decir. No hay pregunta más irresponsable de un adulto hacia un niño que estresarlo diciéndole qué quiere ser cuando grande. Un niño que no ha tenido la posibilidad de explorar, de descubrir para qué es bueno, termina dando respuestas que los adultos quieren escuchar. Pero no es solamente eso. ¿Quiénes de acá se han sentido de alguna manera cansados por estar corriendo para llegar a ser alguien en la vida? A ti te dijeron, estudia, saca buenas calificaciones, consigue un buen trabajo, ojalá que te paguen bien, compra una casa, un carro, viaja, acumula cosas materiales y solo en ese momento vas a llegar a ser alguien en la vida. Pues crecí creyendo este tipo de paradigmas que me dieron los adultos en los que yo crecí. Pues bien, yo nací en Ciudad Bolívar, una localidad que está estigmatizada por la pobreza y por la violencia. Y realmente es un lugar que es hostil para cualquier soñador, una persona que quiera llegar a superar sus límites, que quiera llegar a vivir en un sueño, a creer que es posible. Esto es algo que realmente no se alimenta. Infortunadamente, no solamente las personas que viven allá, sino las personas que no viven allá y escuchan de Ciudad Bolívar, pero que quieren hacer algo, adivinan qué hacen. Si miramos desde el gobierno y si miramos desde las empresas, lo primero que se piensa es en programas asistencialistas. Y no hay nada más difícil. Educar a un niño esperando a que le den, enseñarle a pedir, estar detrás de una donación, estar detrás de un regalo. Cuando un niño crece así, sus posibilidades se cierran y nosotros los estancamos. Pero más allá de eso, yo crecí creyendo en esto, en que llegar a ser alguien en la vida era el que se esforzaba mucho, y siempre escuché adultos que me decían cómo llegar a ser alguien en la vida, y permití que otros diseñaran mi futuro. Entonces, claramente yo quería ser alguien en la vida, terminé el bachillerato y tenía dos opciones. Una, o me prestaban la plata para pagar el primer semestre de la universidad, o me prestaban la plata para pagar la libreta militar. Pues yo dije, no, yo quiero llegar a ser alguien en la vida, présteme la plata para entrar a la universidad
Pero lo curioso de esto fue, yo no voy a dar la plata porque sí, yo quiero dar la plata que realmente funcione y que esto sea una inversión. ¿Sabe qué, Iván? Esta persona me dice, escoja algo que a usted lo haga feliz. Y yo dije, bueno, tengo la posibilidad de elegir, yo quiero estudiar música. ¿Música, Iván? Iván, ¿usted sabe cuántos músicos hay en los buses? Bueno, entonces quiero estudiar veterinaria. ¿Veterinaria, Iván? Y así pasé con varias profesiones, hasta que llegué a estudiar bibliotecología. Bibliotecología como una forma de poder llegar a ser feliz, porque es una profesión que es paga, bien paga, y adicional, pues pocos son bibliotecólogos. Entonces, pues para mí fue la ilusión de llegar a ser alguien en la vida y esta profesión me iba a hacer feliz. Efectivamente, termino de prestar mi servicio militar, entro a estudiar esta profesión y en el primer semestre tengo la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa que me empieza a mejorar mis condiciones de vida. Miren, ser de Ciudad Bolívar para presentarse en un trabajo es algo, en ese entonces era algo muy difícil. Y esa era una condicionante que siempre estaba presente en mi vida. Me alimentó tanto ese estigma que lo que dije es, el día que tenga plata, ese día me voy a ir a vivir en un lugar de Bogotá donde sea socialmente aceptado. Y efectivamente me voy de Ciudad Bolívar, consigo un buen trabajo y empiezo a escalar dentro de ese camino que me habían dicho que ahí iba a ser alguien en la vida. Pero miren, a pesar de estar en esto, de tener ya mi trabajo totalmente indefinido y la posibilidad de tener una pensión, me siento totalmente vacío. Vacío en que no le hallaba sentido a lo que yo estaba haciendo, en que no sabía a quién le iba a pasar, ven, a quién le paso mi factura para decirle que vengo por la garantía. Estoy dedicando todos mis años de vida en esto, pero esto no es lo que me hace feliz. No me siento lleno. Sin embargo, estos adultos que me habían diseñado mi futuro estaban supremamente contentos y orgullosos de que él era el referente de la familia. Y esto me tenía presionado. Miren, les voy a decir algo. Una vez estaba en la universidad. Yo estudié en la nocturna y salí de la clase aquí en la Universidad de La Salle y estaba esperando el transporte para mi casa ahí en la 10ª, 9:30 de la noche. En un lugar oscuro empiezo a escuchar una voz que empieza a gritarme, Iván, Iván. Y a mí me asustó. Inmediatamente salí corriendo a el semáforo cercano donde había más personas. Sin embargo, esta persona que me estaba gritando seguía detrás mío. Me alcanzó y me miró a los ojos y me dijo, Iván, ¿no se acuerda de mí? En ese momento, para mí, la vida cambió totalmente. Fue inevitable recordar mi infancia con esa persona con la que yo estaba mirando a los ojos. Totalmente demacrado, viviendo en la calle. Era mi mejor amigo con el que había tenido y había soñado de niño en mi barrio. En ese momento me sentí totalmente inadecuado en el lugar, porque me empecé a cuestionar muchas veces, pero si yo pude haber sido él, ¿qué pasó? Y para mí fue algo que no pude evitar, recordar lo que yo había hecho en el servicio militar. Resulta que yo había sido profesor en una escuelita de la policía, que queda en una vereda en Ciudad Bolívar. Y en ese momento inmediatamente me conecto con estos niños y resulta que me da el afán de ir a ver qué era lo que había pasado con estos niños 5 años después. 5 años después encuentro que la historia era la misma. Los niños que yo le había dado clase estaban totalmente llevados de la droga también. Y lo más duro para mí fue encontrarme la realidad de las niñas. Algunas eran madres cabezas de hogar y estaban esperando su segundo hijo. Y otras habían abortado.
En ese momento no sabía qué hacer, me sentía mal, porque yo supuestamente estaba haciendo alguien en la vida, pero estaba ocultando esta realidad. Y me sentía responsable. ¿Qué voy a hacer para que esto no esté más? Y hay algo que pasó en mi vida y es, dejé de estar buscando respuestas a las preguntas que para mí no construían nada. Y me empecé a hacer las preguntas correctas, como, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que esta problemática no exista más? Pero adicional a eso, ¿cuál iba a ser mi legado? Estas preguntas me acompañaron por mucho tiempo hasta que leí algo que definitivamente me impulsó a tomar un cambio en mi vida. Este poema lo escribió Borges. Y cuando lo leí de una persona que para nosotros es un referente en nuestra profesión, que es realmente alguien que va a ser alguien en la vida, con el que yo podría decir, esta persona es alguien exitoso, le está pidiendo años a la vida para disfrutar más. Quizás los niños jugar, comer más helado, escuchar música, disfrutar la vida como es. Y dije, yo no quiero que eso me pase a mí. Y en ese momento decidí que iba a dedicar mis mejores años de vida a aquello que me apasiona. Y descubrí que lo que me apasiona a mí es la educación. Me di cuenta que a mí lo que me hizo falta fue una persona que hubiera creído en mí, una persona que me hubiera enseñado que los sueños sí son posibles, que no importa de dónde venga, no importa la condición donde yo esté, los sueños se pueden hacer realidad. Cuando descubrí el potencial que tiene el liderazgo y el emprendimiento para hacer cualquier realidad, para hacer realidad cualquier sueño, dije, esto deberían enseñárselo a los niños. Deberían empoderarlos de su capacidad de soñar, pero sobre todo de entender que están hechos para liderar, para generar cambios y para emprender. En ese momento, revalidé cuál era mi concepto de éxito y decidí que iba a hacer algo. Para mí se convierte en la materialización de un sueño la Biblioteca de la Creatividad. La Biblioteca de la Creatividad, que funciona hace 7 años en la vereda de Kiva, Guabal, lo que busca es empoderar a los niños y jóvenes de esta comunidad como líderes sociales y emprendedores. Que se den cuenta que cualquier sueño es rentable, que ellos pueden hacer el cambio desde lo que son y que no deben permitir que otros les digan qué hacer, sino que se conecten con esa voz interna, con esa voz en su corazón, que muchas veces la callamos por estar escuchando lo que nos dicen otros. Carolina, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta y sobre todo para celebrar algo tan especial, tener la posibilidad de compartir un poco de la experiencia que he venido trabajando con muchas personas que también se han identificado con lo que es el concepto de la Biblioteca de la Creatividad. Y precisamente con esa idea me empecé a dar cuenta que el éxito de un profesional, y en esto enfocado precisamente en nuestra profesión, se centra en cómo generar impacto con lo que nosotros sabemos en una comunidad. Es decir, cómo hacemos que el entorno en el que estamos pueda encontrar su mejor versión, pueda en este caso progresar. Y desde ahí pienso que la vocación precisamente del bibliotecario está enfocada en ser un puente que conecte sueños con oportunidades. Y eso lo veo todo el tiempo, lo vivo todo el tiempo, en el que las nuevas generaciones, niños y jóvenes de la comunidad en la que estoy, que es una comunidad rural que queda al sur de Bogotá, existen muchísimos sueños, existen muchísimos proyectos y que me da la posibilidad de las herramientas que yo pude aprender en nuestra profesión, convertirme en un puente que precisamente conecta a estos niños con oportunidades que existen en un mundo lleno de posibilidades, en un mundo lleno de oportunidades, para que estos niños realmente se conviertan en esos futuros líderes y emprendedores que generen cambio. ¿Y vos cómo encontrás esos chicos con esos sueños? ¿Llegan a ustedes, ustedes los salen a buscar, se van contagiando?
¿hay más de lo que uno puede abarcar o es al revés? O muchas veces uno tiene como todas las posibilidades, pero no hay algo un vínculo que no existe. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, la biblioteca se convirtió en un punto de encuentro y en un punto de encuentro seguro, donde tuvimos la posibilidad que los niños y los jóvenes vieran en este sitio un lugar seguro para hablar de sus sueños, seguro para poder encontrar formas alternativas para que eso que ellos anhelan se pueda convertir en proyectos y en este caso la biblioteca trascendió más allá de su edificio, de sus espacios, a ir en este caso a apropiarse de la comunidad, de los espacios, de ir a sus casas, de ser un poco más dinámica y en este caso, más allá de convertirse en el edificio, se convierte en la posibilidad de tener un espíritu omnipresente donde fomenta el liderazgo, fomenta en este caso la innovación, la creatividad, para que se convierta en un punto de desarrollo. ¿Cuál fue tu propia motivación? ¿Cuántos son en el equipo? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Hace cuántos años que está? ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil? Bueno, yo llevo 11 años emprendiendo precisamente en la Biblioteca de la Creatividad. Al principio, claramente, pues cuando uno tiene una idea, está súper enamorado de la idea y va a decir esto va a funcionar, todo va a salir a las mil maravillas. Sin embargo, en el momento en que se pone en práctica, en el momento en que se implementa, se empiezan a aparecer los primeros obstáculos, aparecen esas primeras adversidades y bueno. Son cosas que todos quienes en algún momento hemos emprendido algún proyecto sabemos que se presente. La vida sucede y necesitamos en este caso adaptarnos y buscar la forma de poderlo hacer. Eso ha sido en este caso la implementación de este nuevo concepto de la Biblioteca de la Creatividad, un espacio para transformar vidas, para transformar en este caso la mentalidad de los niños y de los jóvenes que encuentren en la biblioteca esa posibilidad de crear, de darse cuenta que la pobreza o la mayor pobreza en este caso está en sus ideas y que pueden en este caso crear algo para solucionar y hacerse cargo en este caso las problemáticas de su entorno. Entonces, desde ese punto de vista, tuvimos pues distintas formas de alinear nuestro qué hacer como bibliotecario y dar la posibilidad de complementar nuestro trabajo con otro tipo de profesiones. Entonces, en nuestro equipo de trabajo, estamos 4 personas, donde 2 somos bibliotecarios, una persona es una ingeniera industrial y otro es una contadora. Entonces, esa visión diferente nos permite encontrar que la biblioteca necesita ciertas áreas para que pueda funcionar. Nosotros como hemos apuntado es que sea un emprendimiento social y un emprendimiento sostenible en el tiempo. Entonces hay una serie de circunstancias que se deben contemplar en este tipo de proyectos. No es solamente la forma en la que se pueda generar un impacto claro hacia la comunidad, sino que se deben tener en este caso en cuenta temas como cómo encontrar nuevos aliados, cómo gestionar recursos, cómo encontrar nuevas posibilidades de difundir lo que venimos haciendo para de esa manera canalizar proyectos e impulsar a los niños. Pues muchas de las cosas que he venido procesando y también como entendiendo, a veces uno empieza proyectos y uno no tiene claro en el momento por qué los inicia o para qué los inicia. Y en ese proceso de poder decantar muy bien cuál fue aquello que me motivó, claramente aparece una motivación personal, pero también una motivación profesional. La motivación personal es que pues me di cuenta que no podía hacerme el de la vista gorda o hacerme el ciego a una problemática tan grande que había en una comunidad donde yo había nacido y que veía que muchos jóvenes abandonaban sus sueños sin ni siquiera intentarlo, porque quizás no había un espacio que les mostrara que el mundo tenía muchas oportunidades para él, que tenía muchas posibilidades para hacer realidad sus proyectos y pues terminaban abandonando todo ese potencial que tenían porque no encontraban esa forma de estimular su imaginación y de su creatividad. Pero por otro lado, cuando yo estaba en la universidad, que ahí fue cuando empecé a darme cuenta de, bueno, yo cómo puedo hacer solución a esto. Me di cuenta que hay una parte muy crítica
que en este momento soy cada vez más consciente de esa motivación, y es que a mí me pasó como le pasó a muchos de mis amigos en las conversaciones que teníamos en su momento, y era que en clase nos aparecía que muchos habíamos llegado a esta profesión con el anhelo de conseguir un buen trabajo, ¿sí? De tener un muy buen salario, de ubicarnos rápidamente, pero no éramos conscientes de ese potencial social de innovación que realmente tiene y de progreso hacia las comunidades. Simplemente veíamos la posibilidad rápidamente de ubicarnos en un trabajo, y eso pues me generó mucha inquietud. Y pues también aparecían distintas circunstancias, te estoy hablando del 2009, 2000, bueno, 2006, 2009, que empezó una conversación en las clases que yo tenía, y era que se empezó a popularizar el tema de los smartphones. Entonces decían, ¿para qué las bibliotecas? Y entonces aparecían ciertas teorías apocalípticas que decían, las bibliotecas ya no se van a necesitar, las personas van a tener todo el mundo de información en la punta de sus dedos, ¿para qué sirve? Entonces yo dije, bueno, pero si mi idea era estudiar algo que realmente tuviera futuro y ahora va a pasar esto, creo que entonces me equivoqué de carrera. Y resulta que empecé a indagar un poco más y me empecé a dar cuenta que la biblioteca era mucho más que eso, que tenía muchísimo trabajo, y después de investigar tanto me encontré en una parte dentro de las misiones de la biblioteca en el manifiesto de la UNESCO, que por ahí decía, eh, por ejemplo, fomentar la creatividad de los niños y de los jóvenes, empezar a fortalecer los procesos de autoeducación o ser un complemento a la educación. Y dije, creo que aquí hay una gran oportunidad, y esto entra dentro del marco de lo que es una biblioteca. Y pues con esa idea, un poco muy sencilla al principio, después se fue complementando, empecé, y pues hoy se convirtió en mi forma de vivir la vida, se convirtió en esta posibilidad de ejercer la profesión siendo una solución, ¿sí? Siendo parte de esta solución que necesita, pues, pues necesitamos todos para construir un mundo más sostenible y mucho más justo. ¿Qué dos preguntas más? La primera es, ¿qué herramientas necesitaste vos por fuera de la carrera, digamos, adquirir, aparte de la multidisciplina, con estos profesionales que me estás contando? ¿Qué otras herramientas fuiste necesitando con el correr de todos estos años para abonar ese proyecto? Bueno, lo primero, me di cuenta que nosotros somos muy buenos en aspectos técnicos. Sin embargo, me di cuenta que en el momento en el que yo me lancé a hacer el proyecto, había una serie de habilidades que estaban muy débiles. Por ejemplo, el de hablar en público, el de vender una idea, el de cómo estructurar un proyecto, el de cómo liderar, el de cómo empezar a mirar una propuesta de valor. Entonces ahí empecé a complementar mi formación con temas relacionados con la innovación, con el emprendimiento, con el liderazgo. Y es que algo que me quedó y realmente fue un detonante en mi manera de hacer las cosas, encontré que a las personas realmente las recuerdan no por sus títulos profesionales ni por la cantidad de experiencia que tiene, sino por la capacidad que tiene de hacer sentir bien con quien trabaja. Entonces, al final a las personas se les olvida, en este caso, qué títulos tenía, si tenía posgrado, si tenía doctorado. Lo que en este caso voy a recordar siempre es cómo lo hicieron sentir. Y eso para mí fue muy importante para darle un enfoque a lo que hoy es la Biblioteca de la Creatividad, la manera como trabajamos con nuestros usuarios, porque me permitió en este caso tener una apertura a trabajar con el usuario y no creer que por tener un título, una cierta formación académica, yo era el que debía definir en este caso cómo hacer las cosas. Entonces, eso lo pude en este caso aprender ampliando esa complementando mi formación, abordando pues este tipo de circunstancias, de temas, y bueno, hoy me ha dado también la posibilidad de darme cuenta que si combinamos distintas áreas que a veces pensamos que no tienen nada que ver con nuestra profesión, ahí encontramos puntos de innovación. Y entonces eso nos hace a nosotros pues cada vez más competentes, más con posibilidades de innovación, y bueno, ahí vamos en ese proceso. Y vuelvo y digo, para mí el tema importante fue empezar a descubrir y aprender cosas relacionadas con otros temas
como por ejemplo la administración, el liderazgo, el emprendimiento y la innovación. Y te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Vos crees que los profesionales, los bibliotecarios, tienen la posibilidad de transformar sus comunidades? ¿Y me podrías dar un ejemplo de tus bibliotecas de la creatividad? La respuesta es sí, sí, claramente. Yo creo que sí podemos hacerlo y necesitamos en este caso atender a ese llamado, a esa posibilidad que nosotros en este caso tenemos. Y lo digo porque he tenido la fortuna de acompañar procesos en el que niños y jóvenes han descubierto ese potencial que tienen, que han tomado decisiones que les ha permitido romper círculos de pobreza en su comunidad, en su familia, encontrando y aprovechando oportunidades que si no existiera una biblioteca, seguramente no las hubieran conocido tan rápido, como por ejemplo continuar con sus estudios universitarios, tener la posibilidad de crear un emprendimiento, de liderar proyectos que solucionen las problemáticas de su entorno. Y al final esa es una satisfacción personal y profesional que realmente le hace a uno sentir que está invirtiendo sus mejores años de vida en algo que realmente vale la pena, que en este caso es la biblioteca. Y pues ahí lo que me di cuenta también es que si logramos entender que la biblioteca, el impacto de una biblioteca realmente se mide en la capacidad de sus servicios de transformar vidas en los usuarios, trascendemos más allá de las estadísticas, ¿sí? Y es que me ha llamado mucho la atención que a veces le damos mucha importancia a las estadísticas, pero las estadísticas al final son unos números. Pero si llevamos en este caso esos números a cómo nuestra capacidad de servicio, cómo nuestro repertorio bibliográfico, todo lo que tenemos en la biblioteca trasciende en la vida de, así sea, un solo usuario, podemos entender que ahí cambiamos el mundo. Cambiamos el mundo para ese usuario y por ende eso se vuelve un efecto multiplicador porque va a ser una persona, y eso nosotros lo estamos viendo, si hoy, por ejemplo, hay personas, tomadores de decisiones, empresarios, políticos, personas que piensan que, por ejemplo, las bibliotecas no deberían ser financiadas y piensan muchas veces en recortar presupuestos, quiere decir que es muy probable que una biblioteca no jugó un papel importante en su infancia o cuando era joven, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Que si logramos en este caso impactar positivamente en los niños y en los jóvenes para que le den alas a esos sueños que tienen el día de mañana, cuando ellos ocupen esos cargos, cuando sean los tomadores de decisiones, en lo último que van a pensar es en cerrar una biblioteca. Por el contrario, van a buscar la forma de abrirla y siempre van a encontrar como el mejor aliado de sus sueños a un bibliotecario. Desde ahí yo creo que podemos hacer una transformación enorme en nuestra sociedad. Me decías que hace 11 años que tenés este proyecto. Me imagino que una niña o un niño de 10 años, ya a esta altura tiene 21. O sea, hay todo un proceso que uno pudo ver, ¿no? Que eso es lo bueno también de ser el bibliotecario. Uno tiene la capacidad de ver todos esos procesos. ¿Nos podrías contar algunos casos como paradigmáticos, de maravillosos, algunos casos que no, donde uno seguramente se pregunta en el proceso qué cosas va cambiando, qué cosas va ajustando? Y si recordás algún caso entró con 10 años y ahora que tiene 21, capaz que está incluso de este otro lado que vos decís. Bueno, ahora es el empresario que aporta a los proyectos de otro. No sé. Sí, mira, tenemos en este caso varias historias, ¿sí? Una de estas que me llamó mucho la atención, que hoy hace parte de nuestro enfoque, Mateo, que es uno de los jóvenes que inició realmente como siendo de nuestros primeros usuarios, leyó un libro que narraba la historia de una persona que era viajero y ahí escribía todas sus crónicas y un día me dijo, profe, porque a nosotros nos llaman profes, yo quisiera algún día vivir esto. Y ahí se nos ocurrió una idea que por qué no hacer que en la Biblioteca de la Creatividad los usuarios también fueran protagonistas. En ese momento empezamos a crear una historia diferente y en eso que se estaba inspirando en lo que tenía ese libro, creamos un proyecto donde varios jóvenes, no solamente Mateo, sino 5 jóvenes,
tuvieran la posibilidad de aprender haciendo cómo estructurar un proyecto, cómo alcanzar algo que realmente es importante para ellos, y estructuramos un sueño que era recorrer el Camino de Santiago de Compostela en bicicleta. ¿Qué tiene que ver eso con la biblioteca? Claramente la posibilidad de soñar, de aterrizar, en este caso, esos sueños en proyectos, de desarrollar nuevas habilidades y desde ahí empezar a ver cómo yo impacto mi comunidad, empezar a vivir historias que realmente inspiraran a otros jóvenes a que vieran en la biblioteca ese sitio que realmente les da alas para sus sueños. Y durante 2 años empezamos a trabajar para que ellos se dieran cuenta que cuando uno arranca un proyecto, debe hacer ciertas modificaciones en su vida, tanto a nivel económico, a nivel físico, porque íbamos a hacer el recorrido de bicicleta, y además a nivel emocional. El resultado fue muy satisfactorio porque logramos cumplir este proyecto, vivir en carne propia, convertir a nuestros usuarios, en este caso, en protagonistas, y convertirse además en ello, de eso en referentes para su comunidad. Y la historia de ellos, que es una historia viva, que es una historia que realmente se puede corroborar y que La seguimos por redes. ellos mismos empiezan a inspirar a otros jóvenes y empezar a jalonar. ¿Qué pasó después de esto? Que muchos empezaron a darse cuenta, sí se puede soñar. ¿Quién dijo que únicamente los sueños eran para algunos, que los proyectos no los podíamos desarrollar y los podíamos liderar? Y entonces aparecen casos como por ejemplo el de Alejandra, que también llegó muy pequeña a la biblioteca, pero que después de todo un proceso, hoy ya grabó su primer sencillo, se dio cuenta que tenía un talento para la música y está cursando su 4º semestre de educación artística, que eso era algo que era impensable para ella. Como por ejemplo también Annie, que es otra de nuestras usuarias, que tuvo un proceso, al principio iba muy bien, pero como a todos la manera en la que llevábamos la vida es diferente, se nos presentan obstáculos, a ella tuvo un periodo en el que abandonó la biblioteca, se desprendió, no fue fácil, nosotros empezamos a hacer seguimiento, qué había pasado, qué podíamos nosotros hacer para que ella se lograra conectar con el proyecto. Duró 3 años desconectada, que todos necesitamos en este caso seguramente vivir nuestros mismos procesos, no todos llevamos el mismo ritmo, y esto es algo que nosotros aprendimos a entender, pero después de 3 años volvió y se conectó con nosotros, y hoy pues se convirtió en una de nuestras voluntarias en la biblioteca que está trabajando con los niños y que además de eso, de ser inspiradora, logró romper de alguna manera con una dinámica que venía dándose en su familia y convertirse en la primer universitaria de su familia, con una oportunidad que logramos conectar nosotros desde la biblioteca. Entonces, ahí hay una parte muy importante, y es que nosotros vamos más allá de la necesidad del usuario. Yo creo que ahí es donde, de la necesidad de información. Vimos que en este caso había una necesidad, un anhelo, que estaba impulsado por ese gusto por el deporte, por ese gusto por hacer la práctica en ciertas disciplinas, y más allá de poder practicarlo y aprender seguramente las reglas y las historias de deportistas importantes, ella lo que quería en este caso es encontrar la forma de hacer realidad ese sueño de convertirse en algún momento en esa deportista. ¿Qué pasó? Que se empezó a conectar, nosotros empezamos a mirar que de nuestro repertorio llamado oportunidades podíamos conectar. Y ahí encontramos alianzas con universidades, con empresas, y logramos en este caso unir una oportunidad, que fue una beca, con un sueño para que se encontraran, y en este caso, pues Ani ya va por su 3er semestre de entrenamiento deportivo, siendo una referente para ellos en su comunidad. Entonces, esa es, digamos, el impacto que al final pues logramos en este caso tener de nuestros niños y pues de nuestros usuarios, y cómo la biblioteca se convierte en ese punto de encuentro, de co-creación y de progreso. Y entender también que la biblioteca, uno de sus recursos tiene que ver con estas redes que vos decís, porque muchas veces viste que uno habla de recursos y siempre son los financieros. Sin embargo, hay un montón de otros recursos que tienen que ver con esto, con las habilidades de otros, y en este caso con la posibilidad, la agenda de poder unir sueño con oportunidad, que es un recurso sumamente valioso y que se consigue también con el tiempo.
Yo después de tu hermosísima charla se me vino como esta frase, que es como la biblioteca es el lugar que te dice sí cuando el mundo te dice que no, en esos contextos. Independientemente del contexto, digo, cuando la creencia es no se puede, no, 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 llegar a un lugar donde te digan, sí, dale, vamos, ¿no? Como este lugar de apertura, hermoso. Y para cerrar, algún, no diría consejo, pero sí algo que quieras compartir como para poder replicar la experiencia en toda la región. Bueno, para mí ha sido muy importante encontrar una alineación de mi proyecto de vida, mi esencia con mi profesión. Y yo creo que eso es algo que debemos trabajar, que debemos en este caso encontrar la forma de alinearlo, porque solo ahí vamos a tener la posibilidad de trascender en la vida de las personas, de nuestros usuarios. Aprendí en este proceso que nosotros también tenemos una serie de habilidades, de talentos, que a veces pensamos que deben quedar aparte por el hecho de escoger una carrera. Y terminamos ocultando muchas veces esas cosas tan bonitas y tan útiles para nosotros. Pero si logramos encontrar cómo mezclar eso que hace parte de mi esencia, aquellas cosas que yo disfruto, con lo que también encuentro positivo en mi profesión, voy a encontrar la posibilidad de hacer brillar a otros. Y yo creo que ahí ese es un trabajo de afinación constante, de empezar a trabajar en el liderazgo, y yo creo que no podemos esperar liderar a otros cuando yo no me lidero a mí mismo. Entonces, yo creo que esa parte es súper importante y muy bonita para que encontremos en la biblioteca la oportunidad de invertir nuestros mejores años de vida al servicio de otros. Muchísimas, muchísimas, miles de gracias, Iván. Sos un modelo como profesional y por supuesto tu biblioteca es un modelo para un montón de otras, lo sabés, siempre te usamos de modelo, por acá, por estos pagos. Y por supuesto, bienvenido cuando se pueda viajar, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos en Abgra. Un placer haber tenido esta charla, te lo agradezco infinitamente, y en este caso con el hermoso Iván Triana regalándonos su inspiración, nada más y nada menos.